Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Ecuador, el programa Solidaridad, transmitido por el prestigioso canal TV de la Unión Ecuatoriana, con el auspicio de la Unión Ecuatoriana Palestina y a través de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Este es un programa de Informe Ecuador. Saludo de parte de Jorge Fernando Garzón, que les acompaña y que va a compartir con ustedes algunos aspectos propios de algo que quizás no ha sido muy difundido, dado las circunstancias mundiales e incluso nacionales del país Ecuador, pero que va a ser trascendental en los próximos meses, por no decir próximos años, sobre el tema de la deuda externa. Para esto quiero también hacer un agradecimiento especial a quienes hacen posible este programa, en especial al equipo técnico de la Unión Nacional de Periodistas, el técnico, comunicador, periodista Pedro Roldán, Kelly Alviar, y evidentemente a quien hace posible también este proceso de difusión de los estudios, análisis, entrevistas al presidente de acá, de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo Guayas, Richard Sellán. Pues bien, iniciamos. Tenemos en esta primera parte la denominación de este programa, el porqué del pago de la deuda externa odiosa. Lo vamos a desarrollar durante este periodo de tiempo de media hora, que esperemos esté acorde con las necesidades de información, estudio y la generación de su propia opinión sobre la base de la información que comportamos. Vamos ya entonces precisando de que en esta primera lámina se hace referencia a Jubileo 2025 generado por el Papa Francisco. Vamos entonces a adentrarnos en este nuevo mundo, aunque no tan diferente a otros anteriores que ya se vivieron, de otros jubileos anteriores. La siguiente, por favor. Aquí podemos constatar un poco la historia de qué es esto del jubileo. Evidentemente está muy relacionado a la palabra jubilar, está relacionado a jubileo, alegría, un poco también derivado del latín. Otros lo dicen de otros referentes incluso del territorio propio palestino, pero en esencial en el año 1300 ya el Papa Bonifacio 8, con la bula Antiquorum Habet Fida Relatio, preveía la indulgencia planaria para cualquier romano que hubiera visitado al menos 30 veces la Basílica San Pedro y San Pablo extramuros durante todo el año. Esta es una primera referencia general que se existe, que luego se fue instituyendo en los siguientes siglos bajo una modalidad de que se celebrase este año de jubileo cada 25 años, que se concretó mucho en el siglo pasado, por ejemplo el de 1950, el 1975 y también el del 2000. Hubieron entonces también 9 jubileos extraordinarios, entre otros, y hay uno en particular que vamos a hacer referencia hoy día, el jubileo 2000, en donde un poco fue fruto del desarrollo del pensamiento, no solo cristiano, desde el punto de vista de la religiosidad, sino también de las necesidades sociales de la época, con el Concilio Vaticano II, que estaba dedicado a la misericordia, y se inauguró con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Notre Dame de Banque, con motivo del viaje apostólico del Papa a África. Ahora esta modalidad, y está un poco reproducida en la foto que hemos compartido de convocatoria e invitación a este evento. La siguiente. ¿Qué se hace durante el jubileo? Partamos siempre del hecho de que es un momento en que la Iglesia, a través del Papa, establece un momento de asumir indulgencias, de perdón de los pecados. Es una especie de lograr un poco la apertura desde el punto de vista espiritual, pero que también deriva, como vamos a ver en este caso, en decisiones sobre la situación de los pobres del mundo, de las naciones pobres del mundo. ¿Qué se hace en el jubileo para esta
convocatoria que hace desde la espiritualidad y desde las creencias cristianas por parte del Papa. Primero, que dura un año entero, todo este proceso, digamos, de celebraciones y de generación de iniciativas. Comienza con la noche anterior, la noche de Nochebuena, esto es, el 24 ya de diciembre del año que pasó, y concluye el 6 de enero de en este caso va a ser 2000, estamos ya actualmente en el 2025, y por lo tanto terminará el 2026. En total son un año. ¿Qué es lo que se da ahí? Dice, el Papa llega a la Basílica de San Pedro, se detiene ante la puerta y recita en latín la fórmula: esta es la puerta del Señor, ábranme la puerta de la justicia. Mire, la puerta de la justicia es un elemento clave en la decisión que toma el Papa en estas celebraciones que se dan cada 25 años. Luego empuja con las dos hojas con las manos, como está en la foto que compartimos, mientras desde el interior de la basílica algunos empleados abren la puerta por completo. Y ahí se detiene a orar y finalmente cruza, inaugurando el Año Santo. Y se realizan luego diferentes rituales que son ya parte del proceso del año jubilar, como se llama, y que se constituye también un momento de recogimiento durante todo el año. La siguiente. Y aquí está un poco lo que se denomina la bula de convocación del jubileo ordinario del año 2027. Francisco, obispo de Roma, siervo de los siervos de Dios, dice y determina, entre otras cosas, el 12 de diciembre ya había dicho el 2024 a los países y a las instituciones adineradas a reducir sustancialmente e incluso cancelar la deuda de países pobres como un acto de justicia con motivo del año jubilar 2025 del Vaticano. En un mensaje por la paz mundial, Francisco se refirió a la advertencia de San Juan Pablo II en el año jubilar 2000, del cual vamos a hacer referencia más adelante, sobre que la deuda amenaza el futuro de muchas naciones. Y la afirmación que hace el 24 de diciembre de 2024, que se inicia este año jubilar, por parte, en este caso, del Papa Francisco, dice: cancelemos las deudas injustas, no es cualquier palabra, insolutas, y saciemos a los hambrientos, en un lenguaje muy natural propio de lo cristiano. La siguiente. Bueno, decíamos, ha habido otros jubileos anteriores. Efectivamente, hace 25 años hubo el jubileo del año 2000, también llamado el Gran Jubileo. Fue un acontecimiento en la Iglesia Católica que tuvo lugar entre la Nochebuena, 24 de diciembre de 1999, y la Epifanía, 6 de enero del 2001. A igual en cuanto a las fechas, no los años, de lo que se está dando ahora. Igual que otros años jubilares anteriores, fue una celebración por la misericordia de Dios y el perdón de los pecados, de acuerdo a la difusión pública que se hizo sobre esto. Pero ahí vamos a precisar algo. Eso generó también todo un proceso mundial de promover lo que iba a ser la negociación de la deuda externa en forma independiente y transparente, y que, de acuerdo a analistas internacionales, Ecuador asumió una especie de un protagonismo y también, hasta el momento, quizás el único país del mundo que logró concretar, en años posteriores a este año 2000, concretar lo que sería una negociación correcta, necesaria, de su deuda externa. Pero en el caso de Ecuador, como en muchos países de América Latina, la deuda no ha sido extraña para la historia de nuestros pueblos. Lo más obvio y recordado es la famosa deuda inglesa, que fue un proceso de endeudamiento que los independentistas de Simón Bolívar tuvieron que asumir para financiar las guerras de la independencia, principalmente con Inglaterra, que en ese tiempo estaba enemigo de España. Obviamente le interesaba financiar las guerras. Y eso produjo deudas, y cuando se constituyeron ya las naciones, los estados independientes, cada quien llevó parte de su compromiso de pagar esa deuda inglesa, que en algunos casos casi se convirtió en una deuda eterna. En el caso de Ecuador, recién en 1976 se terminó de pagar esa deuda inglesa. O
sea, era como una cruz que se llevaba el país. Pues bien, para ese año 2000 existen estos primeros estudios que hace con el organismo que inicialmente propició el análisis y el conocimiento y obviamente la propuesta y la demanda de negociar la deuda externa del no pago a la deuda, que se llama Jubileo 2000, cuyos integrantes, del cual vamos a hacer algunas referencias, continuaron luego hasta concretar un resultado que fue positivo para el Ecuador. Podemos ver en la foto, incluso de aquel año, algunos que nos acompañan todavía en este proceso largo de tantos años que han pasado, pero que nos permite entender que esto fue una lucha constante y permanente. Pues bien, en ese momento, el año 2000, la deuda externa de Ecuador representaba el 120% del Producto Interno Bruto, más del 400% de las exportaciones, y era parte de una deuda del servicio de la deuda pública externa, era ya el 54% de la proforma presupuestaria de ese año. Evidentemente, el servicio de la deuda externa significará que se destinará a esos años posteriores, al 2000, el 81% de los ingresos tácitamente. Entre eso estaba el bono Brady y obviamente los compromisos con lo que se denominó el Club de París. La siguiente. Esto ocurría, decíamos, en el año 2000. Muchos de los integrantes de Jubileo 2000, académicos, científicos, dirigentes sociales, políticos, fueron luego los que pasaron a ser parte también del gobierno de Rafael Correa. Entre ellos, por ejemplo, que fue su ministro de Economía, Ricardo Patiño, que fue uno de los principales impulsores de Jubileo 2000, de la organización que promovió esto, entre otros compañeros y compañeros, que nos determinó, luego de un consenso de todas las fuerzas sociales y políticas del Ecuador, una decisión que el Rafael Correa Delgado, ya como presidente de la República, conocedor de este proceso, en 9 de julio de 2007, establece lo que sería un punto nodal en el desarrollo de la propuesta final y de la negociación, que fue la constitución de una comisión para la auditoría integral del crédito público, que se convirtió luego en un desarrollo de un comité especial que creó un estudio completo y integral ya desde el Estado, desde el gobierno, sobre las circunstancias de la deuda. Pues bien, ahí tenemos ese decreto, y en donde el primer ministro de Economía de ese momento, Ricardo Patiño, también lo firma. Estamos entonces 9 de junio de 2007. Hacemos mucha referencia a este aspecto de este país, en Ecuador, porque de acuerdo, como decíamos, a analistas internacionales como Denis Pitt y otros, como también a Alife, han hecho énfasis de que con este año nuevo jubilar que ha planteado el Papa Francisco, se abre nuevamente una puerta de ir hacia la no pago, lo que podríamos decir, no pago de la deuda. Y claro, porque de por medio tenemos esta experiencia del 2000 que se concretó luego de este decreto 2007 del presidente Correa, en donde hemos nosotros denominado, siguiendo poco también lo que plantean los analistas y expertos, denominarle deuda odiosa. No es una palabra, digamos, que salida así de una forma espontánea, hasta la palabra podría interpretarse como que es un poco serio ante temas tan complejos, pero realmente nace de todo una filosofía y un proceso bastante amplio de análisis y estudios que en 1927 se generó como una teoría. Quien fue en ese momento incluso exministro del zar, 1927 ya estaba la Unión Soviética, Alexander Sachs, y denominó deuda odiosa cuando reunía las condiciones siguientes. Pónganle atención porque eso orientó la negociación de la deuda en el 2008, como vamos a ver, pero también ahora va a orientarla. ¿Por qué razón? Porque dice, la ausencia de beneficios para la población. La deuda no fue contraída a favor de los intereses del pueblo, sino contra esos intereses. La complicidad de los prestamistas para hallar la naturaleza despótica y democrática o democrática de un régimen no debía tenerse en cuenta. Una deuda contraída por un régimen autoritario debe ser, según SAR, ser reembolsada si éste sirve
si esta está realmente vinculada al tema de los intereses de la población. Un cambio de régimen no autoriza el cuestionamiento de la obligación que tiene el nuevo régimen de pagar las deudas del gobierno precedente, salvo si estas fueran odiosas. Este es un principio clave. Normalmente se ha planteado que si un gobierno, independientemente de que genere deudas odiosas, pero el siguiente gobierno, que podría tener una posición absolutamente contraria, no puede considerar anular o quitar a cuenta de que es un compromiso ya de Estado. Pues bien, esto no ocurrió en esos casos porque aquí se plantea la deuda odiosa. La siguiente. Pues vamos viendo un poco, precisando como un referente de lo que quizás pueda ser el proceso actual a realizarse. Cuando Rafael Correa fue ministro de Economía y Finanzas en el 2005, estamos hablando antes de ser gobierno como tal, él fue ministro del gobierno de Alfredo Palacios, a su vez vicepresidente, que se constituye en presidente luego de la caída de Lucio Gutiérrez, militar que estuvo en la presidencia de la República, en donde él ya consideró que el 80% del dinero obtenido por el petróleo ecuatoriano debería destinarse a la población y solamente el 20% al pago de la deuda. Una propuesta interesante, novedosa, original, patriótica, seguramente de amplio contenido soberano, pero más allá del enunciado, creo que no terminaba de decir la frase y al inmediato la reacción fue absolutamente contraria en muchos estamentos, no solo de sectores económicos del Ecuador, sino obviamente de sectores económicos internacionales, incluso obviamente del Fondo Monetario Internacional y también personajes al interior del propio gobierno, porque además había otro elemento. En esos días también Rafael Correa había asumido un compromiso de negociación vinculado a la cuestión petrolera con el comandante Chávez de Venezuela. Doble pecado, por decirlo así, ante intereses regionales y de otra naturaleza que se estaban estableciendo. Pues bien, este mismo presidente y gran parte de ese equipo financiero y económico fue el que luego llegó a la presidencia y en el 2008 asume esta decisión de considerar que es una deuda ilegítima la que tenía Ecuador, que era inconstitucional, ya que, como decíamos, obligaba a destinar 50% de los recursos económicos. Y así fue que se creó este comité de auditoría sobre la base de la experiencia del comité o lo que era Jubileo 2000, y esto fue trasladado al conjunto de los ciudadanos para su criterio, conocimiento y obviamente el apoyo. La siguiente. Y va luego entonces precisar como este referente, porque no necesariamente que va a ser el mismo camino, debe ser el mismo camino ahora, pero es una experiencia que, como hemos indicado, fue quizás la primera que se generó a nivel mundial y que se ha mantenido y que quizás no se ha dado todavía en otras partes del mundo. Y efectivamente la estrategia consistió en comprar con descuento una presión mayoritaria de esas deudas. Y teníamos que, eso derivó que hacia finales del 2008 se compre directamente en el mercado vía intermediario de alrededor de $1.000 millones a un precio cercano al 30% de su valor nominal, lo dicen algunos expertos. Pero vale precisar que ante el cese de pagos a los acreedores o tenedores de la deuda de Ecuador sacaron al mercado con valores muy bajos. Esto es, este manejo, esta gestión que hizo el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, derivó en el valor de estos papeles, vamos a hablar del tema de los papeles y lo que son aspectos financieros, que bajó casi al menos del 20% y te permitió un ahorro aproximado, entre otros, de $7.000 millones. Vale para esto recordar que una de las personas que aportó ya en junio del 2009, habíamos pasado ya 2008, 2009, perdón, lo que dice, perdón, me disculpan, ¿puedes bajar un poquito el aire? Ya, disculpen. Sí. ¿Qué decía sobre esto? Perdón. María Elsa Viteri murió hace poco tiempo.
fue la ministra que finalmente terminó ya suscribiendo lo que fue la negociación total de esta negociación de la deuda eterna que se decía. Y les voy a leer rápidamente un texto de uno de los libros que publicamos, en donde dice así a raíz de su muerte, que era una especie de homenaje, pero ahí describe este aspecto que estamos hablando. En su vida personal, María Elsa Viteri hizo homenaje a la austeridad y a su condición casi monástica de honestidad, inquebrantable. Y así partió al universo de los imprescindibles a las 1:45 de la madrugada, dejándonos de herencia el homenaje a la riqueza para los pobres. En la Ciespial, en Quito, un 11 de junio del 2009, miren el tiempo, entre el 2007 y el 2009, ante otra auditoría abarrotada, anunció como ministra de Economía del gobierno de Rafael Correa la renegociación del 91% de la deuda externa de Ecuador, heredada e ilegítima, con la compra al 20 y al 30% a su valor nominal, de 3.210 millones en bonos del 2012 al 2030, que fuera auditado por el liderazgo de Jubileo 2000 de Guayaquil. Al final del periodo del 2030, esa deuda hubiera costado al país de exorbitante suma de 8.185 millones de dólares. Evidentemente, la riqueza ahorrada incidió en los años siguientes en el despeje económico de Ecuador. La siguiente. Precisemos ahora entonces un poco lo que está pasando en este momento y a qué atenernos. Esto habíamos hablado de la deuda odiosa, habíamos hablado de Sander Nahum Sachs, jurista ruso, ya habíamos mencionado algunos de sus textos también, y el dato concreto para este momento está en estas condiciones. La deuda de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional es de 7.787 millones hasta el 2032, sin incluir los intereses, o sea, digamos que son valores nominales. Este monte corresponde a una parte de la deuda multilateral de Ecuador, es una parte de la deuda, no es toda la deuda, esto es solo lo que corresponde deuda con el fondo, pero hay otras deudas, que ya en febrero de 2024 era de 25.210 millones de dólares. Esto nos da la dimensión del compromiso de pago que tiene el Ecuador. Evidentemente el Fondo Monetario es uno de los principales acreedores de Ecuador. En abril de 2024 se llegó a un acuerdo técnico para un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional, que sería clave para el Ecuador, de acuerdo a ciertos autores. Vamos entonces viendo otros datos complementarios del tema del tipo de deudas. Hay otras deudas que están relacionadas con bonos globales, que son deudas también que se negocian a través de bonos, digámoslo así, de documentos que son parte del manejo financiero, y eso es un punto clave con lo cual queremos un poco cerrar estas reflexiones, como son los bonos verdes, que permiten financiar proyectos que contribuyan a la transición hacia un desarrollo sostenible, de acuerdo a los enunciados oficiales. Los recursos captados del público inversionista deben destinarse a los proyectos seleccionados dentro de los 24 meses posteriores a la emisión de estos bonos. Hay también los bonos azules, son un instrumento financiero para recaudar capital para proyectos que contribuyan a la conservación del océano. Y hay bonos soberanos que dicen que es para financiar el presupuesto general del Estado. Vale precisar porque acá en Ecuador, y como en algunos países también, se ha hablado mucho de algunos de estos bonos. El bono azul, por ejemplo, estuvo vinculado a una negociación que hizo el Credit Suisse Bank y un conjunto de organizaciones que estaban muy relacionadas con sectores financieros, no solo internacionales, sino también nacionales, para establecer lo que se dijo la más grande negociación de deuda por conservación, en donde se puso a Galápagos en el medio de un proceso prácticamente de disponer de las Islas Galápagos en una situación no solo de venta de los hechos, de entregar a ciertos intereses en contextos complejos, económicos, de mercado, y no solo de protección de la naturaleza. Esos son los bonos azules, hay los bonos verdes. Hace poco también en el Ecuador se estableció
una especie de nuevas deudas que contrae el Ecuador a cuenta de beneficiar el desarrollo sostenible en la Amazonía, de una franja ecológica en la Amazonía. O sea, estamos viendo que se ha incorporado al tema de las deudas que están asumiendo nuestros países y el Ecuador en particular, sobre la base de incluir en este contexto financiero mundial a lo que es ahorita una necesidad de la humanidad, que es el tema de la conservación de la naturaleza, de los bosques, de nuestros patrimonios naturales, pero lo reutilizan en función de los mismos intereses de siempre. La captación del capital, y es donde un poco tenemos que precisar y llegar un poco al contexto mundial también del tema del manejo de la deuda. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos un poco lo señalado sobre las deudas. La siguiente. Hemos hablado ya entonces de los bonos verdes, bonos azules, bonos soberanos. Y pasamos a la siguiente, en donde hay una frase que nos llama mucho la atención y que nos permite un poco ir concentrando finalmente en estas reflexiones que estamos haciendo, que se llama el anatocismo, que es ilegal incluso al propio código ecuatoriano, Código Civil ecuatoriano. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes. Los intereses atrasados no producen intereses. Se prohíbe estipular intereses sobre intereses. Hago esta referencia porque a veces en el manejo del mundo financiero, a cuenta de pagar deuda, en algunos casos es casi que incluye los propios intereses, aparte del capital. Pero más allá de eso, esta actitud usurera, agiotista que se da sobre nuestros países, tienen algunas particularidades. Que primero es el manejo de las riquezas de los pueblos derivados en documentos, en este caso financieros, que pasan a ser parte del movimiento mundial financiero, principalmente de Wall Street, esto es del centro financiero norteamericano, y la City de Londres, que es del centro financiero británico, que son los que están controlando los procesos de transacciones financieras mundiales, y en donde el manejo ya no es fruto directamente de deudas vinculadas al capital productivo, al desarrollo de las industrias, sino hacen negocios, por decirlo así, sobre la base de la negociación e intercambio de elementos a través de modalidades virtuales, digitales, de aspectos del capital que Carlos Marx ya decía, es el capital ficticio, que es sobre lo que se está sustentando gran parte, no digamos solo de la especulación, se está sustentando en gran parte el desarrollo, por no decirlo de otra manera, de la economía en sectores principalmente los países llamados occidentales. El hecho cierto es que este desarrollo de este capital ficticio vinculado al manejo financiero, que es una especie de aprovechamiento de especulación colectiva, en donde los grandes controladores de los documentos financieros, como los bonos Brady y otros que se han mencionado en los procesos de deuda, pasan a ser parte y alimento de procesos de negociación. Entonces, bonos buitres, como se llamó en algún momento en el caso de Argentina, que hacen que la economía de nuestros países esté condicionada no solo al tema de las deudas, sino de cómo está condicionado a estos intereses que hacen transacciones financieras y compiten entre ellos. Lo triste de este proceso, aparte de los evidentes impactos sobre las poblaciones del mundo, es que gran forma de negociar estos procesos está vinculada a su vez del desarrollo, entre otras cosas, de no solo la especulación, sino incluso de la guerra. Uno dirá, ¿y cómo se vincula lo uno al otro? Porque los principales propietarios de estos instrumentos financieros son también a su vez los principales financistas y generadores de inversiones en la industria militar. Con la presencia de Donald Trump, este aspecto que estamos señalando entra en conflictos internos, incluso entre los sectores financieros. Pero será ya motivo de otro programa el analizar cómo debe darse entonces la negociación de la deuda externa, porque derivará a estar entrando en la esencia mismo del manejo financiero mundial. Esto es,
luchar por el no pago de la deuda externa es no solo peñiscar, sino realmente dar un golpe certero, aparte de este andamiaje financiero mundial que está convirtiendo a nuestro planeta en un gran mercado, no de mercado de productos, por decirlo así, un mercado de la vanidad, de aquella actitud soberbia, aquella forma de explotar a los pueblos, y por lo tanto es una forma de ejercer humanidad, de ejercer también justicia en todas las partes del mundo. Pues bien, bienvenido entonces la decisión del Papa Francisco de convertir este jubileo 2025 en la dimensión de pago de deuda ilegítima no puede ser realizada. Pago de deuda odiosa no puede ser realizada. Los propietarios, los dueños de ese tipo de deudas tienen que decir o dejan de asumir esa actitud o el pueblo tiene que hacerlo como hizo Ecuador como ejemplo a nivel mundial. Gracias.